Este es un tema que me gusta mucho. Igual, por motivo de tiempo y el tema del que voy a hablar es bien extenso, mi deseo es que quede ahí como las ganas propias de leer de lo que voy a hablar, porque la mayoría lo voy a ir parafraseando, y de vivirlo y de experimentarlo. Entonces, bueno, este taller hoy en la mañana lo cambié porque Dios puso en mi corazón, sentí en mi corazón hablar de otro tema y le mandé a Checo, cambien el nombre de la diapositiva. Y bueno, pues es el proceso del verdadero adorador, Entonces, bueno, vamos a orar rápido nada más para disponer este tiempo. Espíritu Santo, gracias por lo que has estado haciendo. Gracias, Jesús, tuya es la gloria. Gracias por lo que vas a seguir haciendo. Hoy oro para que nos muestres más de ti, más de tus maneras de orar y nos fortalezcas, Señor, y nos capacites para ser adoradores en espíritu y en verdad, como tú nos has llamado a ser. En tu nombre, amén. Ok, ¿qué es la adoración? Vamos a empezar. ¿Qué es la adoración? La adoración no son canciones. La adoración no se circunscribe a un tiempo. La adoración es tu estilo de vida. La adoración es tu estilo de vida. Y estamos creados y llamados a adorar solamente a uno, que es Dios. Un momento en el que no estamos adorando a Dios, seguimos con ese diseño de ser adoradores, pero vamos a ir a buscar otras cosas que adorar. Y así podemos ver a un mundo que está buscando en qué depositar y en qué vertir su adoración y satisfacer esa necesidad que tienen, pero acaban vacíos. La adoración es tu estilo de vida, es la manifestación externa de aquello a lo que tú más valor le tienes. Lo que más valoras es tu punto de adoración. Lo que está consumiendo la mayoría de tus pensamientos, de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tus afectos, de tus recursos, eso es lo que tú adoras. Y tú y yo estamos llamados a vivir, como leíamos ayer y veíamos ayer en el taller de las redes sociales, que dice en 1 Corintios que sea que comamos o bebamos o cualquier cosa que hagamos, la hagamos para la gloria de Dios, porque eso es un estilo de vida de adoración. Estamos llamados y hechos para la alabanza de su gloria. Pero nacemos en nuestra naturaleza caída haciendo lo contrario al propósito por el que fuimos creados. Con nuestra naturaleza egoísta vamos a buscar adorarnos a nosotros mismos, el buscar nuestra propia gloria, el buscar el yo, en medio de toda esta generación que podemos ver que esto es lo que nos identifica, el yo y cómo me voy a complacer yo y todo lo que voy a hacer es para mí, ¿no? Y para lo que yo quiero, deseo y sueño. Mas Dios es fiel y no es como que de un día a otro te conviertes en un adorador en espíritu y en verdad. Es un proceso y ese proceso es el proceso de la santificación. Nos encontramos con Él, pero es todo un proceso en esta vida en el que Dios trabaja con nuestro corazón para romper esas cosas de nuestra carne y hacernos más como Jesús. El ejemplo máximo de adorador es Cristo Jesús, es la vida de Jesús. Él es nuestro ejemplo a seguir. Pero ¿sabes? Yo sé que llevo muy poco del proceso. Tengo 21 años, me falta mucho más, pero he llegado a experimentar algunas etapas, algunos procesos, algunos quebrantos que hoy sé que en ese momento era ¿por qué me pasa esto a mí? Pero hoy sé que era parte del proceso del Espíritu Santo, de su santificación para ir formando en mí el carácter de adorador. Un estilo de vida que adore a Cristo. No solamente, canta bonito, es adoradora. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Eso no es. Y me he podido identificar mucho con el proceso de un hombre en la Biblia que dice que es un hombre que era conforme al corazón de Dios. ¿Quién es? David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y quiero hablar de 5 etapas de la vida de David. 5 etapas que yo sé que quiero que encuentres y te identifiques, así como cuando yo las fui leyendo me identificaba, yo siento que estoy en esta etapa ahorita, o en otro momento, híjole, siento que estoy en esta etapa ahorita. Y no te las voy a decir en orden como fue conforme a la vida de David, pero no quiere decir que así va a ser. Tal vez a ti te toque una antes, una después, pero quiero compartirlas y compartirte que las he vivido y sé que todavía me va a faltar vivir más,
para que cuando estés ahí no te frustres, para cuando estés ahí no te sorprendas, para cuando estés ahí sepas que es parte. Que es parte, porque si tu deseo y lo que hemos estado viviendo y lo que hemos estado cantando y rindiéndonos es: Jesús, yo quiero agradarte, yo quiero adorarte. No es una cosa de un día para otro, es un proceso de santificación. Es un constante consumir lo que hay en nosotros para que sea más de Él, y eso requiere este proceso. Entonces voy a ir hablando, como les digo, toda esta historia de David está en 1 Samuel, 2 Samuel. Lee 1 Samuel, 2 Samuel. De hecho, en la página de Amistad hay un estudio del pastor de estos dos libros. Si puedes, escúchalo. Hay tanta riqueza impresionante. En la clase en Epicentro tuvimos unas clases también por nuestro pastor, nada más de esos dos libros, y aparte nos pedían que escucháramos los estudios, y al principio era como doble. Pero si va a ser lo mismo. No es lo mismo. Cada vez es más. Encontrarte con la persona de Jesús y tantas cosas en estos dos libros. Hay tanta riqueza. Entonces, no los voy a leer, pero voy a ir más o menos parafraseando lo que va sucediendo. ¿Siguen aquí? No, el mal del puerco no los haya dormido, ¿verdad? Por favor. Ok, venga. Entonces empezamos con la vida del rey David. ¿Dónde es la aparición primera de David? ¿En dónde está? ¿Qué sabemos de él al principio? Pastor de ovejas. ¿Alguien sabe en dónde era ese lugar? ¿De dónde era? David, ¿de dónde era? ¿Alguien lo dijo por acá? ¿Quién? De Belén. De Belén. Entonces, primer lugar, las etapas las vamos a ir definiendo por lugares geográficos, ¿ok? Entonces, Belén. ¿Qué nos habla el tiempo de la vida de David en Belén? Ahí era como un jovencito desde su niñez hasta su adolescencia. ¿Qué sabemos de David en ese tiempo? Nadie creía en él. ¿Qué otra cosa experimentó David durante ese tiempo en Belén? Miren, acuérdense que está ayer, entonces no estén así como que le interrumpió. Alababa a Dios. ¿Algo más? ¿Qué más? Enfrentó leones, enfrentó osos. ¿Dónde fueron muchos de los salmos escritos? De los salmos que están aquí escritos, ¿en dónde fueron cantados? Mientras pastoreaba, mientras estaba ahí. ¿Sabes qué me impresiona de la etapa de Belén? Es que David, te voy a hablar un poquito de Belén. Belén era así como que como se puede decir, en las afueras, el pueblo en donde no pasa nada, o sea, como no vivir en la gran ciudad, vivir así en un lugar en donde no sucede mucha actividad, como más un pueblo. Se puede decir que era aburrido. Y aparte de eso, David ni siquiera estaba así con su familia, dice que estaba ya alejado con las ovejas. Todo el tiempo cuidando ovejas, unas 30 ovejas. Entonces esto me habla de que hay etapas en nuestra vida en donde tal vez no vamos a estar teniendo tanto dinamismo y tanta emocionalidad y cosas dinámicas y así, y puedes decir, qué aburrido, y te entra la apatía, o te está tocando hacer labores que para tus ojos parecen pequeñas, como cuidar ovejas, y ves que otros están allá en la guerra y demás cosas, y tú estás acá, no sé, con las ovejas, te está tocando hacer labores pequeñas en tu concepto. Y sabes, yo viví por una etapa así y estaba frustrada y me comparaba, y no fue hasta que entendí esto, que abracé ese tiempo, pero yo no estaba deleitándome en eso. Y eso es parte del proceso del adorador, el aprender a amar, a hacer las cosas en donde no te están viendo. David hacía las cosas con excelencia, defendía esas ovejas. Cuánto valor tenían unas ovejas, pero las defendía con su vida, que luchaba contra leones, contra osos, porque él era fiel y excelente en lo que Dios le había delegado en ese tiempo. No sé qué estés haciendo tú ahorita en tu iglesia, pero hazlo con excelencia. Hazlo con excelencia. No lo hagas, pues aquí cuidando las ovejas mientras espero a que me toque algo mejor. No, porque Dios te va a dejar ahí hasta que aprendas a amarlo y hacer las cosas con excelencia, ahí en donde estás, a cuidar esas 30 ovejas que te delegué.
David aprendió a hacer las cosas con excelencia y no solo eso, David aprendió a amar a Jesús, amar a Dios en el lugar secreto, donde nadie lo veía. Él era un adorador. Yo me imagino que esos salmos en donde habla de la naturaleza, de la creación, en donde dice el Señor es mi pastor y nada me faltará, era mucho por el ambiente en el que él estaba. Lo que podía ver en ese campo abierto, cómo se deleitaba de ver la grandeza de Dios ahí, la fidelidad de Dios, de cómo en su labor de ser pastor podía encontrar cómo Dios era su pastor y cómo él trataba a las ovejas, era como Dios lo trataba a él. Y tanta revelación encontró David en esa época y en esa etapa, que para nosotros es una etapa, no, pues que nadie sabe de él y cómo era rechazado y menospreciado. Dice que su familia lo rechazaba a nivel que cuando llegó el profeta, que era como la figura pública, o sea, como si llegara el presidente a tu casa a decir, no, pues necesito hablar con ustedes y dónde están todos, a ti te tengan, ni siquiera te tomen en cuenta para venir. Era ese nivel de rechazo, pero ¿sabes? Esta es otra cosa que aprendemos en la etapa de Belén. Van a haber tiempos de rechazo y Dios nos va a probar con eso. Que aún, como dice el versículo, cuando tu padre y tu madre te dejan, el Señor con todo te va a recoger. Con todo te va a recoger. Y yo pasé por esa etapa en la que decía, ¿por qué ponen a todos menos a mí? ¿Por qué la ponen a ella a cantar y a mí no? ¿Por qué a todos los dejan dirigir la alabanza? Me acuerdo que a todas las que estaban en el coro dirigían la alabanza menos yo. Y yo frustrada, ¿por qué? ¿Por qué es que algo tienen en contra de mí? Porque no veía más allá. Que había un proceso de santificación, de aprender a ser humilde, de aprender a deleitarme en lo que estaba haciendo, a amar lo que Dios me había dado, a hacerlo con excelencia, a saber que parte del proceso de Dios en el rechazo es darme un corazón contrito y humillado, porque ese es el corazón que Dios busca para usar y que no desprecia. El aprender que en esa etapa, aun cuando las personas te rechacen y te menosprecien, sabes que Dios te ama y con eso es suficiente. Sabes que Dios te ve y ve tu adoración en lo secreto y con eso es suficiente y con eso estás cumpliendo tu llamado. Aun cuando las demás personas no escuchen los salmos que tú estás entonando. Yo no me imagino a David escribiendo así el salmo ahí en el campo y esta la voy a grabar para mi siguiente disco. Ya. Él nada más era él y Dios, pero Dios todo eso lo ve. Y Dios ya había visto el corazón de David aun cuando nadie lo había visto, ni siquiera su papá. Y no fue que David se empezó a autopromocionar. No fue que David fue con Samuel acá, oye, dile a mi papá que me llame a mí, que yo soy el ungido y que yo soy el que debe ser. Dios se encargó de hacerlo. Dios se encargó de hablarle al profeta y el profeta fue. Y aun cuando los padres y los hermanos no abogaron por su hermano y no lo promocionaron, con todo Dios lo hizo. Tienes que entrar en esta confianza de que Dios es soberano y que no necesita tus esfuerzos para cumplir su voluntad en tu vida. No necesita de tu autopromoción, de promocionarte, aquí estoy. Él es soberano para cumplirlo. Tú tienes que descansar en eso. Tienes que descansar en su presencia y enfocarte en cumplir de lo que hablábamos el otro día en tu primer llamado, 1 Corintios 1:9, que es estar con Él. Y todo lo demás va a venir a su tiempo, a su forma, como añadidura. ¿Seguimos aquí? ¿Sí? Ok. Yo creo que David esa etapa fue cuando entendió su identidad en Dios y lo podemos ver aquí. Tú me conociste desde antes de nacer, tú me creaste. Encontró su identidad con Dios. Si tú estás en esa etapa en la que tal vez sientes que necesito hacer más y no se están abriendo las puertas, es porque Dios quiere mostrarte algo a ti en lo íntimo. Aprovecha esos tiempos aún que tienes libres para perderte en Él, para encontrarte en Él. Y aún así podemos ver en 1 Samuel 16 que aún con el rechazo Dios ya lo tenía visto. Y vemos que qué pasó cuando llega Samuel y lo ven. ¿Qué pasó ahí? ¿Se acuerdan? ¿Qué hicieron con David? Lo ungieron. Esto habla de la unción, es una manera profética en la que estaban diciendo, tú vas a ser el rey de Israel. Imagínate la transición de ser un pastorcillo que ni siquiera tu familia te tira una y de repente que llega el más famoso de la región a decir, tú vas a ser el rey de tu papá y de tus hermanos.
y era un adolescente. Y de ahí pasamos a la siguiente etapa de la vida de David, en Gaba. En Gaba, entre los 18 y 20 años. Y aquí David es probado de una diferente manera. Ya no es probado con el rechazo, con el menosprecio, con el tener poca responsabilidad a los ojos humanos, sino que ahora es como si tú estuvieras viviendo, no sé, en un pueblito ahí, hay uno por ahí, por un rancho que tenemos, Arteaga, San Antonio de las Alazanas, así, de que ¿quién conoce San Antonio de las Alazanas? Bueno, ahí estabas viviendo tú, que no pasa nada, que es todo tranquilo y de repente te mandan a vivir así a la Casa Blanca. Y David ya tenía la unción y ya tenía esta promesa de parte de Dios de que él iba a ser rey, pero no fue llamado a la Casa Blanca, no fue llamado a Gaba para ser el rey en ese momento. ¿A qué fue llamado? ¿Por qué empezó a ir ahí, a la casa del rey? A tocar el arpa, a servir, a ser un siervo. Aún, imagínate qué pesado, yo lo pienso, saber que tú llegas a ese lugar y no llegar con una actitud de yo voy a ser el rey de este lugar. Yo cómo me voy a poner a servir si Dios a mí ya me dijo que yo voy a gobernar, que yo voy a reinar. Y muchas veces eso nos pasa cuando nos dan palabras proféticas y cuando Dios nos da promesas. Y Dios nos va a probar con esperar un tiempo hasta que esto se cumpla para formar en nosotros un corazón adecuado para poder llegar a esos niveles de autoridad. ¿Sabes? No podemos llegar a niveles de autoridad si no sabemos estar bajo autoridad. Y David aprendió a estar bajo autoridad. No vamos a ser servidos si no aprendemos a servir. Y en Gaba, primeramente Dios lo llevó a aprender a servir, aún cuando era a Saúl, que no se parecía mucho a David. Sabes, Dios no te va a poner siempre a líderes que sean como tú. Ni siquiera, aún Dios te va a poner a líderes que mientras estés tocando el arpa y adorando a Cristo, de repente te van a lanzar una lanza como lo hizo Saúl. Y Dios está probándote para ver si vas a seguir tocando o si vas a enojarte y vas a tirar la toalla y te vas a ir. Yo pasé por una etapa así, pero me pasó igual al principio. Yo veía lo carnal, es que algo tienen en contra de mí, y no veía lo espiritual que Dios estaba haciendo y trabajando en mi vida. Dios va a usar a tus autoridades para forjar en ti un carácter. Dios va a usar ese lugar en donde estás, esa iglesia en donde estás, con esos papás aún con los que estás, para crear en ti un corazón preparado para las cosas que quiere hacer a través de ti. Pero es necesario un proceso. Un proceso. Dice Proverbios 17:3 que el crisol es para la plata y el horno para el oro. Pero el Señor, ¿qué? Prueba los corazones. Y los prueba con fuego. Y esos son los momentos de fuego en el que te tienes que aguantar. Y decir, Señor, voy a ser manso, voy a ser humilde, no voy a abrir mi boca, voy a aguantarme, no voy a tirar la toalla, no me voy a ir enojado y voy a seguir amando. Porque volvemos a lo que decíamos al principio, la adoración no es estar tocando el arpa, la adoración es tu estilo de vida, es cómo vas a reaccionar cuando te ataquen mientras tocas el arpa, cómo vas a reaccionar cuando te critiquen. Y en Gaba, otra cosa que vemos es después la victoria que tiene David, esa que nos han contado tantas y tantas veces en la escuela dominical, David y Goliat. ¿Y sabes qué es en lo que probó aquí Dios el corazón de David? Pasamos a otra distinta área. Dios probó a David con la alabanza que empezó a recibir. De ser un pueblerino, luego sirviendo en la Casa Blanca con el rey, de repente se hizo el héroe de Israel por lo que hizo con David, con lo que pasó con Goliat, que no fue por sus fuerzas, y él mismo lo dice, no es con mi espada ni con ejército, sino con el nombre del Señor, con el Santo Espíritu. Y empieza una etapa en la que dice que van caminando David por las calles con Saúl, porque él era el siervo de Saúl, pero de repente empiezan, no me acuerdo exactamente el número, ¿alguien se acuerda? Saúl mató a
y David a sus 10,000. Saúl mató a 10,000 y David a sus 10,000. No me acuerdo el número nunca. El punto es que Saúl mató a poquitos y David mató a muchos. Entonces imagínate que vas caminando tú al lado del rey y las panderistas sacan ahí sus panderos y las hermanas con sus banderas y no sé qué y empiezan a cantar eso. Al lado del rey. Que tú matas a muchos, tú eres un chavito ahí de 18 o 20 años y el otro una alarma. Pero era parte del plan de Dios que pasara eso, porque Dios estaba probando ahora el corazón de David con la alabanza. Les platicaba que el momento más peligroso para un cristiano no es cuando es perseguido y criticado, porque muchos podemos ver en Medio Oriente que están siendo perseguidos, que están siendo ultrajados y demás y siguen fieles. El momento más peligroso es cuando empiezan a alabarte, y Dios va a probar tu corazón también con eso, no solo con el rechazo, no solo con el servir, sino también cuando te empiezan a alabar de que wow, es que tú ministras wow, y es que tú cantas wow, y es que tú predicas wow, y wow. Dice el pastor que tú siempre tienes que traer como un alfiler para desinflarte. Después de cada uno de esos comentarios te desinflas, porque el momento en el que te le empiezas a creer esa lisonja, te la empiezas a comer, momento en el que vas a dejar de ser un adorador de Cristo, porque vas a empezar a ser un adorador tuyo y vas a empezar a buscar tu propia gloria, y eso es lo más peligroso. Y David me impresiona porque se mantuvo fiel y se mantuvo humilde y se mantuvo enfocado. Y yo creo que mucho de eso es por el tiempo de intimidad, las experiencias de encuentro que llegó a vivir en el lugar secreto, que llegó a vivir en el campo. Eso es lo que nos va a mantener diciendo, ¿por qué me empiezan a hablar a mí? No me importa, yo sigo con los ojos en Él, en el que tiene cautivo mi corazón. Como respondas a la alabanza, es como vas a responder a la crítica. Si la crítica te afecta mucho, la alabanza también te va a afectar mucho, porque es cuánto te interesa lo que el hombre piensa de ti. Cuando la crítica te pasa por aquí, también la alabanza te va a pasar por aquí. Porque nos decía Alma en una de las frases de esas epicéntricas que se dedicaban más, dice, te va a dejar de doler la crítica y la alabanza cuando estás muerto. Porque ya cuando uno está muerto en la cruz, aunque te lancen cosas, cuando que te lancen dagas, aunque te lancen lo que sea, ya no te va a doler porque ya estás muerto. A un muerto no le va a doler ni le van a afectar esas cosas, y es necesario estar todos los días. Por eso dice Jesús, cada día niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Momento en el que no lo hagamos, momento en el que van a empezar a afectar esas cosas en nuestro corazón y nos van a desviar de nuestro propósito y van a estar frenando el proceso de santificación. Seguimos aquí, ya vamos, Belén, Gaba. Siguiente. Entonces tenemos aquí a David siendo la estrella, así me imagino como la película de Hércules, que de repente de ser nadie es así de que las musas están cantando Hércules, Hércules. Bueno, así eran las panderistas con David. Entonces de estar así pasamos a la etapa que le llamó la etapa de Adulam. ¿Se acuerdan qué era Adulam? ¿Qué era Adulam? Una cueva. Y no es que nada más estuvo en una cueva, pero es la cueva principal. Pero de repente, de la nada, de un día para otro, de ser la estrella, de ser el amado, de ser el que vive ahí en la casa del rey, pero es el guerrero campeón y el que derrotó a Goliat y demás, de repente es el perseguido y al que quieren matar. Nivel que tiene que huir. Y no solamente lo perseguía una persona, no, lo perseguía el rey con 3,000 soldados. Ya se pone distinto ese tipo de rechazo. Ya ni siquiera es un rechazo como el de tu familia, sino de una multitud con cuchillos y demás cosas que te quieren matar. Y todo era parte, no son casualidades las cosas que vivimos cuando estamos en Dios. Es parte del proceso. Y entonces David, ahora de estar en una prueba de alabanza y de lisonja y de recibir muchas palabras así, ahora está en un tiempo de prueba, de adversidad, de tener que estar huyendo, de tener que estar escondiéndose en cuevas, de una cueva a otra para que no te maten y salvar tu vida. Y fueron 7 años en el desierto escondiéndose. 7 años en el desierto escondiéndose.
Pero ahí en la cueva de Adulam fue donde conoció a esas personas que les llaman los valientes de David, que después, cuando ya llegó a ser rey, estaban ahí con él. Y son en esas etapas en donde también nos damos cuenta quiénes están con nosotros. Quiénes son las personas que no solamente te estaban ahí alabando y aplaudiendo, sino quiénes son esos amigos que Dios te ha dado, que permanecen, que están ahí fieles. También son tiempos en los que encuentras refugio en la presencia de Dios. En los que aun cuando todas las cosas estén yendo en tu contra y no entiendes por qué te están pasando todas esas cosas a ti, y sientes que todo te está persiguiendo y que se viene todo sobre ti como una gran bola de nieve que no sabes de dónde salió, es en donde encuentras y te das cuenta que lo que dice la palabra de Jesús es real, que Él es una roca eterna que permanece, que Él es un refugio en medio de la tormenta, que Él es un castillo fuerte y que si estás en Él nada de eso puede contra ti. Y David se mantuvo fiel, y podemos ver que hay salmos que también David escribió desde la cueva de Adulam, porque él seguía en esa intimidad, seguía en esa fidelidad. Yo creo que por eso es que dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, no porque fue perfecto, porque sabemos que no lo fue, pero porque esa era su primera cosa. Pasara lo que pasara, él seguía diciendo una sola cosa, he querido y buscaré estar en tu casa todos los días de mi vida. Me encanta el Salmo 27 porque el contexto del Salmo 27 no es así como de que estoy aquí en la iglesia bien feliz y me gozo y demás. No, mira, vamos al Salmo. Mira, lo tengo aquí abierto de hecho. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fuerza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y el versículo 4 que me encanta: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. En medio de toda la aflicción, en medio de toda la prueba, una sola cosa he demandado. Y no es: Señor, líbrame, Señor, mata a Saúl, Señor, que caiga fuego sobre ellos. Esa no fue la una cosa que él demandaba, sino es estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su santo templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Los tiempos de prueba no es porque Dios se le olvidó tu vida y no es porque Él ya se enfocó en alguien más, es porque está trabajando contigo también. Y quiere que lo conozcas de una manera en la que no lo habías conocido. Yo creo que David conoció a Dios de una manera en la que no lo había conocido antes en la cueva de Adulam, en ese tiempo en el que era perseguido. Y otra razón de ese tiempo es porque David iba a ser rey. Nosotros ya lo sabemos, ¿no? Y sabes, se dice que en las guerras, porque él era un rey y era un guerrero, y él salía a la guerra, y él, cuando sabía que venían los enemigos, les decía: no, ¿saben qué? Váyanse por allá hay una cueva. Y todos corrían a la cueva. Y no, que por allá, que allá hay comida y que allá hay agua. Y era como: ¿cómo sabes todo esto? Porque Dios lo pasó 7 años antes por ahí, para después, cuando estuviera en la guerra, supiera también cómo defender a su ejército. Y esto nos habla de que Dios te va a pasar por partes, por pruebas, por etapas de tu vida, por experiencias y situaciones difíciles, para que luego tú puedas guiar también a una generación que viene detrás de ti en cómo es que sobrellevas esos tiempos. Tiene un propósito. Tiene un propósito. No intentes saltarte estas partes, estas etapas, estos lugares, sino más bien corre a Dios y que Él te dé visión eterna y perspectiva espiritual de por qué estoy pasando por lo que estoy pasando. ¿Para qué, Dios? Y permíteme atravesar este proceso y lograr el resultado que tú quieres sacar de mí. Y una adoración. La verdadera adoración no se levanta cuando todas las cosas van tan bien, sino cuando las cosas van mal y aún dices: tú eres digno de ser adorado, aun cuando me estén persiguiendo, aun cuando esté por morir, aun cuando me duela todo, aun cuando no me siento bien, aun cuando me rompieron el corazón, aun cuando no entiendo por qué esté pasando esto con mi familia. Tú eres digno y yo te voy a seguir adorando. Y ese es el corazón del adorador que Dios está trabajando en ti. Siguiente lugar, Hebrón. Hebrón. En esta parte es en donde ya sabemos, muere Saúl.
Y lo primero que pensaríamos que David pensaría es mi momento. Por fin lo que tanto tiempo he estado esperando, todos los años en Adulam y en tanto Dios hizo justicia, es mi tiempo, voy a ser rey de Israel. ¿Y sabes qué pasó? ¿Fue rey de Israel? ¿Sí o no? ¿Fue rey de qué? Solo de una tribu. Imagínate que llevas años padeciendo por todo eso, pasando por todo eso, que ya te dijeron que vas a salir de Israel. Se muere por fin ese rey que te estuvo persiguiendo y con el que el Señor también te estuvo tentando no tentando, pero más bien te estuvo probando para ver si le hacías mal, pero David reaccionaba diciendo, yo no voy a tocar al ungido de Dios porque tenía temor de Dios. Yo no voy a buscar mi propio reino, sino que el momento en el que Dios me lo dé, Él me lo va a dar. Yo no voy a estar autopromocionando ni llevándome a los lugares, sino voy a descansar en que Dios lo va a hacer. Y en el momento en el que crees que ya vas a recibirlo todo, le dan una pequeña parte. Te dan una parte. Porque Dios va a probar tu corazón a ver si vas a responder con ¿de qué se trata? ¿Por qué? Pero si yo, pero si esto, y pero si lo otro, pero si yo estaba orando, pero si... Y sabes, a David no le importó porque él ya estaba completo en Dios. Y no necesitaba llegar a ser rey para él encontrar ya su gozo completo y su satisfacción. Y por eso es que Él no lo vino a traer desánimo. Que no te traiga desánimo cuando apenas recibes algo que tú no esperabas, sino más bien abraza eso que tienes y sé excelente con Él, así como lo fue David. Y me encanta porque hay una parte, aún en el libro, en 2 de Samuel capítulo 2, en el que cualquier persona le diría a David, ya murió Saúl, ahora sí, ve ahí a Gaba, en donde está, pues como les digo, en la casa en donde estaba Saúl, en donde vivía el rey, ve y toma lo que es tuyo y vamos, y es tu momento y demás. Y David al revés, es como, Dios, ¿debo de ir ahí? Si sus amigos escucharan eso sería de que, ¿por qué le estás preguntando eso? Si ya te lo había dicho, ¿no? Se supone, ¿no? Pero David aún decía a Dios, ¿debo de ir ahí ahorita? Porque él sabía que Dios se movía en tiempos y Dios se mueve en tiempos. Sabes, ahorita estaba platicando también con alguien y decía, han llegado como en este último año, han llegado como ciertas ofertas de, oye, no, nosotros te podemos hacer toda esta publicidad y podemos ponerte en esta plataforma que te va a hacer bien famosa y que no sé qué, que no sé cuánto y superstar y demás. Y ¿sabes cuál ha sido mi temor por el Espíritu Santo? Es, yo no voy a dejar que el humano use estrategias humanas para autopromocionarme, porque tal vez mi corazón no está preparado para llegar a esos lugares. Más bien yo voy a descansar en que en el momento en el que Dios me quiera poner en alguno de esos lugares de liderazgo, de autoridad, no es porque yo los busqué ni porque otras personas lo hicieron y se esforzaron en ello, sino porque Dios lo hizo en su tiempo, y sé que cuando lo hace en su tiempo es porque yo ya estoy en un nivel de carácter que voy a poder mantenerme fiel ahí. Porque si llego a eso adelantándome y usando mis propias fuerzas y estrategias, saltándome procesos de trabajo de carácter, puedo perderme lo más importante, que es los ojos en Jesús. La vida no se trata de ser famoso, no se trata de ser influyente, se trata de permanecer fiel. Y tenemos que vivir en temor de eso, en temor de eso. Dios, debo de ir ahí. Dios, es tu voluntad que vaya, aun cuando tú ya me lo has prometido. ¿Es tu tiempo? ¿Es tu forma? Y Dios le dijo no. Y Dios no le dijo ve. Y vemos que otra persona agarra la autoridad y David no empieza con una competencia contra él. No empiezas a competir con otros. ¿Sabes? Una etapa en la que me tocó con una amiga que teníamos 13 años y estábamos en la alabanza y yo acababa de entrar, no, ella era más grande, ella tenía como 16 y yo 13, y yo acababa de entrar y pues a mí me gustaba mucho cantar y yo soy bien gritona, como ya se han dado cuenta, entonces yo agarré el micrófono y gritoneé desde el principio, de que a ver, vamos a hacer tu audición, y como que normalmente me decían que las audiciones siempre de que canta al Señor
de que no querían cantar. Y yo soy bien gritona y desde niña me gustaba estar ahí cantoneando. Entonces, pues desde ahí, sin pena, empecé a cantar. Entonces que ella empezó con pensamientos de que, no, pues yo para qué estoy aquí. No, pues si ella canta mejor. No, pues ¿Y sabes qué hacía? Apagaba su micrófono y fingía que cantaba, pero no estaba cantando. Porque decía, no, pues que mejor cante ella. Yo ya me tengo que ir. Yo ya mejor me voy, ya pasó mi tiempo. Y Dios le habló después, y ya años después me abrió eso. Y me dijo que Dios le habló que como todos estamos en una guerra, todos estamos en esta guerra y en esta batalla, y no porque tú tengas una espada de plata y el otro la tenga de oro o de bronce, quiere decir que tú vas a bajar tu espada y vas a dejar de luchar. Y Dios le habló, no porque ella cante más fuerte que tú o tenga una voz, quiere decir que tú vas a dejar de servirme y que tú vas a dejar de cumplir el propósito específico que tengo para ti. No te compares. David no fue como que, no, pues si ya está el otro rey, pues ya mejor me voy y le dejo la tribu que yo tengo, que Dios me dio ahorita, y ya, pues que Él lo haga todo. No, Él fue: Dios, tú me diste esto, por este tiempo, en este momento, yo te voy a honrar y lo voy a hacer con excelencia y voy a gobernar conforme a ti y conforme a lo que me has enseñado, sin buscar derrocar al otro, sabiendo que tú eres el que pone y tú eres el que quita. Necesitamos crecer en nuestro entendimiento de la soberanía de Dios. No necesita que metamos las manos. Y sabes, cuando nos aguantamos en mansedumbre y nos amarramos los brazos atrás para no meternos en manipular cosas, ¿sabes qué pasa? Dios te sorprende. Y pasan cosas mejores de las que tú tenías planeadas. Pasan cosas mejores de las que tú tenías soñadas o esperadas, porque Dios es un Dios sobrenatural. Y cuando nosotros menguamos y decimos, Dios, sea tu voluntad y no la mía, Él hace cosas impresionantes en las que no puedes decir, no, pues es que yo hice esto y le moví acá y usé esta estrategia, sino, no tengo idea de cómo llegó, gloria a Dios, es por Él y para Él. Y no lo dices nada más como que una frase repetitiva, sino es real. Es real. Y último lugar es en Jerusalén. Ya cuando David recibe el reino, tiene todo el reino, el cumplimiento de la promesa de hace años. Pero luego puedes empezar a leer que esos fueron los tiempos cuando ya David caminó en esa abundancia, en esa riqueza, en esa autoridad, en esa fama, en donde más tentado fue. Tenemos que tener cuidado cuando lleguemos en esas etapas, porque sabes, nos podemos acomodar como que, ya la hice, o nos damos licencias a ciertas cosas permisivas de, no, pues yo estoy en esta autoridad, yo ya puedo hacer esto y esto, que antes no lo hacía, pero ya porque ya soy bien maduro. Sigue cuidando tu salvación con temor y temblor. Sigue cuidando tu corazón, porque como les decía, el lugar en donde más peligroso es estar es cuando ya estás en esa riqueza, en esa posición de autoridad, de liderazgo que te sirven, te puedes acomodar y perder foco. Ahí fue donde conocemos ese caso famoso de cuando cayó David con Betsabé. Era ya cuando en su etapa de rey. Pero ¿sabes qué aprendo de David? Que aún en los momentos en los que él fallaba, él regresaba con un corazón contrito y humillado y arrepentido, a diferencia de Saúl. Saúl también cayó. porque Saúl no pudo seguir? ¿Por qué lo quitaron? Porque él no regresaba a Dios en humildad y en arrepentimiento. Señor, perdóname. Señor, no puedo vivir sin ti. Cuando había pecado decía, ¿sabes qué? Puedes quitarme todo. Siento que mis huesos dentro de mí se deshacen sin tu presencia. Puedes quitarme todo, no me importa nada más. Por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque él quedó marcado. Él quedó marcado con la presencia de Dios. Y él no era movido, ni motivado, ni vivía por el reino terrenal. Y por eso es que Dios levantó a un joven como David, conforme a su corazón. Trabajado. Fue todo un proceso. Y tú date cuenta de las personas que Dios usó. Todas necesitaron un tiempo de espera. Dios no llega tarde. Dios no llega tarde y Dios no desperdicia tiempo. La etapa en la que estés, no sé en cuál estés. La palabra en inglés es embrace it. Abrázala, vívela, cumple el propósito de ella. Y
Y siempre ten la perspectiva eterna de que no se trata de este mundo, se trata del corazón que Dios está preparando de una novia fiel para el final de esta vida, para Él mismo, santa y sin mancha, que ha sido lavada mediante sus palabras para presentársela a sí mismo al final de esta vida. Y es un proceso de santificación. No es una lucha contra carne y sangre. Dejemos de ver a las otras personas como los culpables de lo que sea que nos pueda llegar a pasar. Encontremos en Dios el propósito de cada una de nuestras etapas y entendamos que el adorador requiere este proceso. ¿Tú quieres adorar a Dios realmente con tu vida? Es necesario pasar por todas estas pruebas y aún más para forjar ese corazón. Para forjar ese corazón que agrade a Dios y que se parezca al de Cristo. Amén. Amén. No los creo tan serios. Ánimo, ánimo. Es parte, ¿sabes? Ya he aprendido que también se disfrutan cada una de esas etapas. Se disfrutan porque en la presencia de Dios, encuentras refugio, gozo, plenitud, en sea cual sea la etapa en la que te encuentres. En sea cual sea la etapa en la que te encuentres. Creo que Dios ha estado hablando cosas bien conectadas todo este congreso Epicentro, ¿se han dado cuenta? Y principalmente es la presencia de Dios. Métete en la presencia de Dios. Ahí es en donde se desarrolla el corazón del adorador. Bueno, ¿les parece si oramos para cerrar? Espíritu Santo, yo oro por cada joven que está aquí. No sé en qué etapa esté cada persona. No sé si estén pasando por esas cuevas de Adulam. No sé si estén pasando por el tiempo de rechazo, de menosprecio, en donde sienten que nadie los ve. No sé si estén pasando por tiempo de éxito, en donde estén recibiendo mucha aprobación. No sé, Señor, si hay aquí corazones que ya están desanimados de las palabras que tú has dado, por el tiempo de espera que ha pasado y que no han visto, que solamente escuchan de tu parte paciencia, paciencia, y no ven más. Espíritu Santo, te pido que tú reveles tu propósito y que no nos dejes perdernos, Señor, perdernos de tus planes, de tus procesos y de encontrar a un Dios que está presente en cada uno de ellos y que quiere mostrarnos más de su persona, más de sus atributos en cada una de las etapas por las que pasamos. Oro, Señor, para que de este cuarto salgan corazones que han sido probados por fuego, que han sido pasados por fuego, por tiempos, Señor, etapas aún duras, difíciles, pero que resultan en oro agradable a ti. Corazones de adoradores, corazones conforme al de Cristo, como el corazón de David, que era un hombre conforme a tu corazón. Dios, anhelamos tener un corazón conforme a Cristo. Y hoy oramos, sea lo que sea necesario que pasemos, que venga con tal de que podamos ser encontrados fieles y agradables a ti, Señor, al final de los tiempos. Al final de nuestra vida, poder ser esa novia pura, santa, sin mancha ni arruga, agradable a tus ojos, Jesús, con quien te desposarás y con quien reinarás por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por las etapas. Gracias porque eres un Padre bueno que no nos abandona en ninguna de ellas, y porque tú tienes cuidado de nosotros y siempre estás presente. Aun cuando a veces no te escuchamos, aun cuando a veces no te sentimos, tú estás ahí. Tú estás ahí, Dios. No te detengas hasta terminar esta obra que has comenzado y que tu palabra dice que la vas a terminar. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.